Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 17 de septiembre del año del Señor 2019, agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente y que permiten que nos encontremos cada mañana. Con TAP, la aplicación de contabilidad que hace que nuestras cuentas estén ordenaditas y no chuecas como las de Odebrecht. Por supuesto que Ilbarista, donde nos tomamos el café de la mañana en la República y Amazonas. Seguro Sucre, ¿qué es lo mejor que puede pasar el día de hoy? Por supuesto, Azúcar Valdés, que genera 180.000 empleos, 180.000 familias beneficiadas de la generación de azúcar. Y que, por cierto, si ya me pueden pasar mi cafecito para echarle azúcar Valdés, se los agradezco. Y los invito de todo corazón a acompañar la exposición del World Press Photo, una de las exposiciones de fotoperiodismo más importantes que está ya en el país. Estará en Quito, Guayaquil y Cuenca. Las fechas las podrás ver en pantalla en su momento. Y con eso cumplimos, creo yo, la cuota comercial. Estamos bien. ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoya el periodismo independiente. Cumplida la cuota comercial, revisión de hechos. Esto es En Caliente. A ver, esto es muy gracioso. O sea, no es muy gracioso, es gracioso como lo explican. Dueño de casa. A ver, recordarán que ayer hubo una gran polémica porque se nos dijo en medios internacionales que los datos de 17 millones de ecuatorianos, los datos privados de 17 millones de ecuatorianos habían sido publicados. Que alguien tenía nuestra data, que alguien tenía información bancaria nuestra, que alguien tenía información laboral nuestra, información de afiliaciones al Seguro Social, información de vehículos, información de familia, hijos, matrimonios, todo. El ministro Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, por disposición del presidente de la República, Lenín Moreno, salió a dar una rueda de prensa a explicar que no ha habido un hackeo ni un robo de información, que nuestros datos están muy seguros. Yo no sé si alguien le ha contado al ministro cuál es la noticia. La noticia, ministro, es que nuestros datos no están seguros. Es que por eso es noticia. Porque ha habido alguien que ha subido 18 gigas de información de datos ecuatorianos a la nube. Esto ni siquiera lo ha detectado el gobierno ecuatoriano. Lo ha tenido que detectar una empresa israelí que ha dado el aviso, la alerta de buena fe para bajarse ese servidor. Gravísimo lo que pasa y gravísimo sobre todo porque la reacción del gobierno es tenue, blandengue. Asegura que van a buscar los responsables y que investigarán qué es lo que ha pasado. Pero aquí nadie pone la cara y nadie nos explica cómo es que pasó lo que pasó. Cómo es que el gobierno, que es el obligado a responder por proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos, ha permitido que se le metan por las galletas y se le lleven 18 gigas de nuestra información. Importantes las acciones y en caliente que desarrolló la Fiscalía General del Estado en compañía con el Ministerio de Gobierno, Interior y Policía, al respecto de los operativos que se hicieron para tratar de detener a los representantes de la empresa en cuestión de la filtración de data. Veamos qué es lo que pasa, veamos qué es lo que sucede. En caliente y finalmente, caliente, se pone la Asamblea Nacional a pocas horas de que comience la sesión de pleno para discutir, debatir y aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal que genera muchos consensos, pero que también genera muchas contradicciones, muchos disensos, muchos debates y muchos conflictos internos. Uno de los temas más delicados, más debatidos y más polarizados es sin duda el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. Este es el tema que les había prometido traer a esta mesa la mañana de hoy. Y mi invitado de esta mañana es el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Luis Esteban Torres. Quédense a la entrevista.
Gracias a todos por conectarse, gracias sobre todo por compartir. Los quiero más si comparten que si no comparten. Y gracias por estar aquí mirando este debate. Asambleísta, gracias por venir. Qué gusto ponerle cara. Debate duro el que toca, debate polarizado, debate de salvemos las dos vidas o dejamos que la mujer decida. Usted tiene una postura clara, frontal, en contra de la despenalización del aborto, una postura que ha defendido dentro y fuera de las sesiones del Pleno, una postura que agradezco por franca y que quiero escuchar con sinceridad. Comienzo muy directito. ¿Usted cree que una mujer que aborta es una criminal? Bueno, evidentemente una mujer que aborta no es una criminal. Sin embargo, hay que saber que frente al aborto está de por medio la vida de una persona inocente, y eso es lo que yo al menos en el debate y en las expresiones de afuera lo he dicho. No saquen de la ecuación a aquella vida que además tiene protección constitucional en este país de forma expresa. No saquen a esta persona de la ecuación. Salvemos las dos vidas en lo que se puede hacer. La violación es un tema traumático, pero no se soluciona la violencia con más violencia. Esa ha sido la tesis que he defendido y que hoy finalmente, si se da la votación, se verá ahí en el Pleno cómo se da esto, ¿no? Pero si una mujer que aborta no es una criminal, o usted no la considera una criminal, ¿por qué el Código Penal va a ordenar que se las envíe a prisión? Es un tema también del bien jurídico protegido. Aquí está el bien jurídico protegido de una persona, en este caso de un ecuatoriano, de una vida que además tiene protección por el artículo 45. Y por eso es que yo también, en un debate polémico, introduje esta idea de que, claro, el bien jurídico protegido de los animales, ahora que estamos en una época animalista, ese sí protegemos. Pero el rato en el que nos toca proteger el de la vida, ahí sí encontramos peros. Entonces yo creo que, al menos en mi caso, mi postura ha sido tener esa coherencia. Y que lo vemos en la propia reforma, en las reformas que se votarán ahora, hay una serie de catálogos contra los animalitos, abandono, abuso sexual y todo, pero el rato que se trata de defender un bien jurídico como el de la vida, ahí sí incluso se lo saque el debate. Entonces yo por eso creo que, más allá del tema del procesamiento, por ejemplo, de una mujer, que además hay que decir las cifras claras, no hay una sola mujer presa por abortar en este país. Las cifras que se han utilizado desde el principio han sido falsas, han sido malintencionadas, y realmente hoy lo que se ve es que hay muchos asambleístas indecisos, porque claro, esas cifras inciden, pero ya viendo los hechos, eso no se ha dado. Entonces, no hay una mujer presa en este país por abortar, pero hay varias mujeres procesadas. Hay varias procesadas por temas de aborto consentido, que es un caso distinto al que se está tratando ahora. Sin embargo, eso puede tener salidas, y por ejemplo en el propio Pleno se escuchó el hecho de que se puedan dar suspensión, en ese mismo caso, herramientas que ya existen, suspensión condicional de la pena, el tema de un atenuante, y son herramientas que el juzgador puede aplicar para, por supuesto, evitar que haya una condena para la cárcel, pero eso no significa que en el debate saquemos el bien jurídico protegido de la vida de cualquier consideración. Si usted, me da la impresión de que usted no está convencido de que una mujer que aborte debe ir a prisión. Me da la impresión de que usted está convencido que el aborto es negativo y que hay que proteger la vida. Pero no lo veo convencido de que una mujer que aborte debe ir a prisión. Bueno, ¿quién podría estar de acuerdo en que una mujer que aborte, si además ya ha pasado por un tema traumático como tal la violación, y además tiene que tomar esa decisión, vaya a la cárcel? Pero ¿por qué va a votar a favor de un artículo que permitiría que una mujer vaya a la cárcel? Porque este si artículo, aborta? Primero, porque eso en los hechos no se ha dado. Segundo, porque el artículo no es que está, ese es el problema, no está precautelando a las mujeres violadas. A la mujer violada no se le soluciona con más violencia. Una serie de estudios, claro que aquí hay estudios para cualquier tema, sí, pero dicen que la afectación también... según gustemos. Claro, la afectación para la mujer también es grave, el hecho del aborto. O sea, no es que es un tema que tapa cualquier violencia. Entonces yo creo que... Y además hay que ver las experiencias que han pasado. Yo conversaba ayer, vino Leonardo Floco, que dirigió el Frente Joven en Argentina. Ahí tuvieron el debate, en cambio, por la despenalización completa, pero ya estaba el tema de la violación. Y él decía, primero, la legislación actual, que es similar a la ecuatoriana, permite que aquellas mujeres, no de clase baja, de clase media y clase alta, se practiquen abortos diciendo que hubo de por medio una violación. Y no es como tal... se convirtió casi en un método de planificación familiar posterior. Entonces, esos son los riesgos que veo. Yo veo que se quiere tapar una problemática que además no se la ven en las causas, como el embarazo juvenil, una serie de temas también de violaciones dentro de las propias familias. ¿Usted cree que una mujer es capaz de inventar que ha sido violada para abortar? No en la regla general, pero aquí voy a hacer algo que lo he dicho, porque además, el caso más importante
del tema del aborto en Estados Unidos, 1973, Wade versus Roe, en ese caso que provocó la decisión de la Corte Suprema y que además de la cual los estados ahora americanos tienen que decidir, estuvo de por medio una declaración falsa. Entonces fue una mujer que no quería tener su tercer hijo, de lo que recuerdo, dijo que se dio una violación de una pandilla y esto provocó la decisión de la Corte Suprema. Años más tarde se arrepintió, dijo que era una mentira y bueno, para aquellos que no son católicos, terminó siendo convencida católica y pro vida, activista pro vida. Entonces, no es la regla general, pero se pueden dar casos. Y mucho me preocupa que como está redactado, porque no es solo el 150 numeral 2, donde dice violación, hoy ha cambiado el texto el día de ayer, ahora es violación incestuosa, es un nuevo delito que se incorpora, sino que además es la aplicación en el 3, dice la mera afirmación al personal médico. Significa que una afirmación a una enfermera, que está en ese momento un doctor o un practicante, ya constituye el habilitante para llegar al aborto. Entonces yo creo que aquí sí hay preocupaciones incluso procesales. Y yo le he dicho a los propios proponentes, incluso a la asambleísta Marcela Guiñaga, si ustedes querían hacer una reforma revolucionaria, debieron haber dicho que estaba despenalizado en cualquier caso. Y la respuesta ha sido, todavía no estamos listos para eso. A pesar de que la Fundación Surcuna, entiendo que lo he puesto en Facebook, ellos han dicho que por lo pronto están con esto, pero su idea es una despenalización completa. Yo a eso me opongo, entonces... Pero también se pone la despenalización por el aborto. No hay ningún caso en el que usted no, que el aborto no deba enviar una Yo creo que el prisión. primer caso, que además está previsto en el 150, el numeral 1, que es cuando está de por medio el riesgo la vida de la madre y del bebé, hay una protección, digamos, constitucional o legal al derecho a la madre, que es lógico, porque ahí nos encontramos en una colisión de derechos de la vida versus derecho a la vida. En cualquier otro caso, incluso el que está actualmente en el 150, que es el tema de violación a mujer discapacitada, nos encontramos en una colisión de derecho a la libertad frente al derecho a la vida. Y yo creo que siempre en ese caso prima el derecho a la vida y por eso incluso me preocupa el caso que se está legislando ahora, porque cuando hay malformaciones del feto. Ahí se podría dar el aborto no solo hasta las 14 semanas, sino incluso hasta el día antes del embarazo, que es un caso también que yo cuestiono. Pero entonces, ¿eso dice el artículo o es algo que... Eso es lo que también está en esta pasar? reforma, no está en el artículo actual, que es el tema cuando existe incompatibilidad de la vida extrauterina del embrión o feto, como se le menciona, está permitido el aborto ahí sí sin límite de tiempo. En la legislación actual en la que se propone y que probablemente se vote el día de hoy es hasta la semana 14. Usted es católico, me imagino, asambleísta. Yo soy muy respetuoso de las creencias personales de cada quien, normalmente ni siquiera me intereso en conocerlas, pero creo que es meritorio para lo que conversamos. ¿Qué seguridad podemos tener, los que estamos fuera de la asamblea, de que sus creencias religiosas no están afectando su modo de legislar? Uno, yo en el debate, incluso por un tema estratégico, no he metido temas religiosos, porque eso en el debate muchas veces a uno le deja fuera de la discusión porque dicen es un dogmático. Ahora bien, yo soy cristiano, soy católico, y realmente no habría ningún problema si yo votara conforme a esas convicciones en la asamblea. Eso es lo que tampoco se ha entendido acá. Los asambleístas están elegidos, o las curules a las que representan, tienen también unas ideas por las cuales defender. Entonces, así como en democracia pueden defender unas sus ideas pro vida, otros pueden defender sus otras ideas. Eso es normal. Por eso, yo no lo he manejado en el debate. Evidentemente, creo que hay también temas éticos que los ha puesto el cristianismo de por medio en este punto, pero no habría ningún problema. Yo no creo que haya ningún problema. Si alguien ¿No quiere... le parece una contradicción guiarse bajo la creencia legítima religiosa en un Estado laico? Eso es algo interesante. Yo con mis estudiantes de Derecho Constitucional discuto. El Estado laico como tal significa el hecho de que no haya un Estado como los islámicos, en donde la religión sea ya una política de Estado. Pero eso no significa que las creencias mías de cualquier persona, con cualquier Dios, puedan estar fuera del debate. No nos olvidemos además que en el preámbulo de la propia Constitución se invoca el nombre de Dios como tal. Entonces tampoco es que eso nos impide a aquellos que tengan idea religiosa defenderlas. Y por eso yo creo que aquellos grupos que desde su argumentación cristiana, ética incluso, están participando en este debate, van a estar en la marcha, tienen todo el derecho. Esa es la democracia. Y por eso la democracia, bien o mal con el Congreso que tengamos, con los asambleístas que tengamos, es lo que vamos a tener el día de hoy, que es que 137 asambleístas pueden con su voto decidir en un punto. Y les soy honesto, no sé quién gane, pero sin duda ha sido un debate, pase lo que pase, interesantísimo, yo creo que profundo y necesario en la sociedad ecuatoriana.
¿No le parece un poco raro al final del día, asambleísta, que estemos dos hombres sentados en una mesa hablando de una decisión que toman las mujeres? Bueno, ese es un argumento que se le ha puesto en el debate, pero no solo estamos diciendo los hombres, hay muchas mujeres que están también defendiendo la postura provida desde la Asamblea e incluso fuera de la Asamblea. Si fuera esto tan cierto, por ejemplo, hoy en la votación no sé cuántos estén conformados entre mujeres y hombres en la Asamblea, creo que hay más mujeres, todas deberían estar en contra, si no es así, hay muchas posturas con fuerza provida, entonces Sí, la decisión es de todos. Nosotros discutimos ahora, pero al final en los 137 van a votar absolutamente todos. Se anuncia su postura como minoría en los pasillos de la Asamblea y usted sabe mejor que yo que las cosas cambian muy rápidamente en esta Asamblea. ¿Es posible que entre hoy y mañana se apruebe la despenalización del aborto en casos de violación? Si eso llega a pasar, entonces, ¿qué? Bueno, si se llega a aprobar, yo no sé si hayan los votos, tampoco creo que del lado de aquellos que estamos en el ámbito del Provida, no hemos contado los votos, no sabemos qué pasa, será ese momento. Pero sin duda habrá que seguir dando la batalla, yo creo que esto luego pasa por el presidente. Mucho me temo que incluso si no se llega a aprobar, varios de los activistas piensen que ahora, bueno, la Asamblea no lo aprobó, pero yo todavía tengo la Corte Constitucional y esta nueva Corte que está, o al menos en el matrimonio homosexual se vio que no tendría límites con la normativa constitucional, sino que podría ir más allá, como en efecto ya lo hicieron. Puede ser también una batalla que vean algunos o también veamos nosotros, porque inmediatamente si esto pasa también y el filtro del presidente, habría una inconstitucionalidad clarísima el artículo 45, entonces tendremos que esperar una nueva decisión. Pero no es solo el tema del aborto, hay una serie de luchas, yo creo que se le ha visto el aborto como la punta de lanza de todo lo que podría venir y al menos aquellos que no estamos en esa agenda también tenemos todo el derecho de actuar en contra, ¿no? ¿Usted es un conservador asambleísta? Conservador, sí. Sí. El movimiento Tiempo de Cambio, si no me equivoco, en alianza con el Partido Social Cristiano. Sí, yo soy de hecho el presidente del movimiento Tiempo de Cambio, que es un movimiento provincial y que tiene la alianza no solo electoral en el Tungurahua, sino también que compone la bancada legislativa. Por supuesto, representante también de grata recordación y buen amigo de esta casa, Luis Fernando Torres. Así es. La lucha conservadora en un país donde a todas luces tenemos una corte progresista, ¿no te queda? Bueno, se hace más divertida, de hecho. No hay lucha en la que uno pueda sentirse más activo que aquella que es en desventaja. Entonces yo creo que la corte a los cuales yo conozco, varios de los jueces en lo personal son, yo creo que personas muy preparadas, independientemente, yo discuto las ideas. Y no estoy de acuerdo con sus ideas, pero en lo personal yo no puedo tampoco... No, es decir, una mala corte, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría que en un futuro, y eso es parte de esta discusión importantísima del Código de Participación, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, yo en el debate lo dije, también se debería pensar en reformar la nominación de la Corte Constitucional, porque a mí me gustaría en un futuro que, por ejemplo, ya estas nominaciones de la Corte, que están los jueces de por medio, que están 6 años, tomando las decisiones más importantes del Estado, pasen también por un careo público, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en donde un juez de la Corte Suprema tiene que someterse al filtro, no solo la Cámara de Representantes, sino el Senado, en donde se ventila toda su vida para estar preparado y además donde ya no estamos cuestionando, y eso al menos yo valoro de esta Corte, ya no estamos cuestionando si está preparado o no está preparado. Aquí todos están preparados, si son serios o no son serios, creo que todos son serios, pero sí tenemos que evaluar cómo piensan. Y eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Por eso es que es una lucha constante entre aquellos que tienen posiciones contrapuestas o aquellos que piensan de forma conservadora, aquellos que piensan de forma progresista y, por supuesto, que esto lo sepan los ciudadanos y sepan cómo va a decidir esa Corte. Yo creo que eso sería interesante y eso pasa también por quitarle esas funciones al Consejo de Participación Ciudadana, entregarlas a la Asamblea y dotarles de una forma estructurada para que sea más democrático incluso la designación de estos jueces. Pero respeta la decisión de la Corte. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario. A ver, el tema del matrimonio igualitario evidentemente es una sentencia de inmediato cumplimiento. Entonces, decir, yo no lo cumplo sería una locura jurídica. Ahora, claro, los argumentos, no míos, sino incluso del propio voto salvado, son realmente contundentes, en el sentido de que no se podía hacer lo que se hizo.
en este entorno constitucional también un juez no es sujeto de control por parte de la Asamblea, únicamente podría ser sujeto tal vez disciplinario si le encuentran que ha recibido dinero por una sentencia, pero fuera de eso no. Entonces yo creo que bien o mal también me toca a mí cumplir la Constitución por la que no voté, por cierto, y que es curioso que ahora me toca defenderla en estos puntos, pero esa decisión es de inmediato cumplimiento. Yo espero que no se sigan dando este tipo de decisiones, pero mucho me temo que sea esa la voluntad de algunos activistas, no solo en el tema del aborto, ya en el tema también de la adopción por parte de parejas homosexuales y también un tema también de niñez. ¿También se pone a eso? ¿Ah? ¿Usted está puesto a la adopción completamente, por parte de parejas completamente, y no solo porque lo diga la normativa constitucional, que es clarísima, y que eso es lo que me preocupa a mí, porque entiendo que hay un caso que si no ha llegado a consulta, va a llegar a consulta de la Corte Constitucional, en donde tendremos ese nuevo debate. Entonces, si el 67 dijeron, es claro el texto, pero yo creo esto, el 68 va a seguir el mismo camino. Entonces, yo creo que son temas en donde hay que alertar, porque más me preocupa. ¿Y se opone a la adopción de parejas, de matrimonios homosexuales? ¿Por qué? Bueno, yo creo que se ha visto el tema de la adopción como un derecho de las personas, cuando siempre tiene que ser visto como un derecho de aquella persona que va a ser adoptada. Sí. Aquí es una aspiración de parejas, yo entiendo con justo derecho, quién sabe, pero eso nunca tiene que ser la óptica de la adopción. Siempre tiene que ver de por medio el interés de esta persona. Y yo creo, y esto es una posición ya personal, en donde entiendo que habrán muchas discusiones, creo que un entorno donde hay hombre y mujer, padre y madre, es beneficioso para alguien en una sociedad. ¿Y donde hay padre y padre, qué es? Bueno, yo entiendo que no esté esa estructura como tal para que esta persona, si se puede ser adoptada, tenga un mejor desarrollo. Es un tema ya complejo, personal mío, yo lo veo así. Y además la Constitución ¿Usted cree que puede ser pernicioso para un niño tener dos padres o tener dos madres? No creo que todo. Entiendo que hay casos en donde no se ha dado eso. Yo creo que la estructura, sin embargo, de hombre y mujer en un matrimonio es fundamental para el desarrollo no solo de la personalidad de esta persona, sino también de su futuro. Y vea usted que, por ejemplo, es terrible que en este país discutimos el tema del aborto, pero poco hemos hecho en el tema de la adopción. Por ejemplo, una madre soltera que ya ha sido madre no puede adoptar, o sea, no es ni siquiera sujeto para que le califiquen en un tema de adopción. Entonces, yo creo que se tiene que discutir. Y yo tengo ahí una posición, el momento dado habrá que defenderla si esto llega a la Corte. Pero además, no solo soy yo, sino que es la propia Constitución ecuatoriana la que establece de forma expresa esos puntos. Entonces yo creo que si quieren cambiar la Constitución, que lo hagan siguiendo los pasos, que es lo que dijo el doctor Hernán Salgado en su sentencia. Sigan los pasos si quieren hacer una reforma, no lo hagan a través de la jurisprudencia, porque eso ya se convierte en activismo judicial, en política constitucional y no en justicia constitucional. ¿Qué opina usted de los argumentos de quienes están en la otra vereda, que acusan a los providas de ser, quitando las exageraciones que hay de lado y lado, de estar dispuestos a obligar a una niña a convertirse en madre e interrumpir su niñez? ¿Usted cree que tiene algo de cierto ese argumento? Bueno, en primer lugar, el tema de, por ejemplo, se ha argumentado que pueden estar en riesgo la vida. En ese caso ya estaría previsto cuando una niña se queda embarazada, por ejemplo, a que si está de su vida en riesgo pueda sin problemas acceder a un aborto, porque eso está ya arreglado. Sí, en lo otro, lo que pasa es que yo lo que he pedido es que no saquen de la ecuación a la persona. No hay diferencia entre un bebé producto de la relación más amorosa y bella y aquel bebé que es producto además de una violación. Entonces yo creo que no solucionamos absolutamente nada atentando contra esa vida. Yo no sé cuántas de las personas que aquí nos ven han estado en un eco de un bebé a las 10 semanas con las 4 aurículas del corazón ya formadas. Y claro, decidir, tú no vives, a mí sí me parece una decisión que no deberíamos tomarla. Menos aún decidir hasta qué semana. Un eco es maravilloso, pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado en un eco en condiciones maravillosas. Tengo 3 nenas y momentos de recuerdo gratos en las ecografías. Pero yo lo que quiero traer a la mesa son los casos que me ponen los que están en el otro lado de la vereda. Y cuando me dice una niña de 13 años que ha sido violada y está siendo obligada por el Estado a convertirse en madre, siendo su derecho seguir siendo una niña, seguir jugando, ¿cómo cree que va a ser el eco de esa niña? Bueno, primero hay que enfilar las bayonetas, también lo dije en un debate contra el perpetrador, que muchas veces está en la propia familia. Dar soluciones. Si la solución, como yo sostengo, no es atentar contra otra vida,
esa niña, por ejemplo, luego de sufrir una violación, si tuviera un acompañamiento del Estado, alguien que le diga, mira, hay esta oficina cuando se dan este tipo de casos, puede incluso, sin atentar contra la vida, hay opciones luego de la violación para evitar un embarazo, que es el tema ya de anticonceptivo todavía, son de entre 24 y 48 horas luego de este tema para que no se dé una concepción. Entonces también hay esas herramientas, hay que sacarse también el tema dogmático de que no a los métodos anticonceptivos, absolutamente en contra. Yo me pongo al tema abortivo, yo creo que esa niña debería no solo recibir un acompañamiento psicológico del Estado. ¿Usted cree que esa niña tiene que ser madre? Yo creo que no puede ni siquiera ella decidir sobre la vida de otro ser humano como ninguno de nosotros lo puede hacer. Porque si caemos en eso, ya no estamos solo hablando del caso de la niña, sino que abrimos todo el abanico de casos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Nosotros creemos que esta discusión somos innovadores porque lo estamos haciendo. No, no, no. Esta es la bandera de campaña del 2020 de la campaña americana, donde los demócratas, con todas sus variantes, defienden el derecho a abortar hasta el día mismo antes del embarazo, como sostiene Hillary Clinton y otros. Postura, ¿no? Sí, y ahí es donde los moderados como Joe Biden están en problemas. Entonces yo creo que el caso de la niña es el que permite abrir un abanico que no se termina solo ahí. Yo por eso creo que por eso es peligroso y yo creo que en ese caso puntual y en todos los demás tiene que haber un acompañamiento, pero no atentar contra aquel que no tiene voz, no tiene gremios, no puede defenderse y que incluso para aquellos que han visto los videos de cómo se practican los abortos, se defiende de las paletas que le quieren cortar el cráneo. O sea, es un ser humano que incluso ahí tiene su dignidad. Entonces, eso es lo que yo he puesto en el debate. No le saquen del debate. Así como tampoco hay que sacar a las mujeres del debate, que también es otro error del otro lado, ¿no? Excluir completamente la realidad de las mujeres para no ponerlas en el tapete en la discusión. ¿Usted se ha sentado con los colectivos que defienden el derecho de la mujer al aborto? Yo escuché a varios de ellos porque en la Comisión de Justicia, esto es curioso, fue un tema que no fue el más polémico en un principio. No. Cuando se discutió porque el nadie COIP, pensaba que se iba a incluir. No, y de hecho terminó siendo el tema más importante en esta reforma, el tema que concilió, bueno, que está alrededor de todo el debate, todas las intervenciones de los asambleístas, pero fue un tema que fue creciendo. Es un tema que fue creciendo y que ahí se escuchó, por supuesto, las voces de todos, pero también de los otros sectores. Que es lo que tiene que pasar en democracia, esto es así. Y al final, como le digo, esto va a hacerse en una votación, veamos qué pasa. Oiga, asambleísta, yo es que le hago tantas preguntas porque además no habíamos tenido oportunidad nunca de conversar, mucho menos en profundidad sobre este tema. Y yo he estado siguiendo muy de lejos la discusión y tratando de no meter pico en lo que no sé. Pero he escuchado muchos del lado de los providas decir que la gente que quiere aprobar el aborto o la despenalización del aborto, lo que quiere es una industria del aborto. ¿Usted cree eso? A ver, yo creo que sí hay cosas en las que no podemos ser ingenuos, o al menos yo no lo soy. El Código de la Salud, por ejemplo, que se intentó usar como un caballo de Troya. No nos olvidemos que hace semanas querían aprobar ese código, un caballo de Troya para introducir conductas que actualmente deberían estar primero despenalizadas por el COIP. Tuvo el insumo, y eso está de forma clara, de varias organizaciones pro aborto, entre las cuales sí está Planned Parenthood, que tiene además una serie de escándalos. A la última directora la acaban de votar porque decidió que quería usar más recursos no para el aborto, sino para defender a las mujeres. Bueno, le sacaron. Y que sí tiene ramificaciones ecuatorianas. Yo no sé si con esta aprobación inmediatamente tengamos clínicas del aborto. ¿Pero usted cree que hay gente que vive del aborto? O sea, que hay una industria del aborto. En Estados Unidos sí, eso está comprobado. O sea, Planned Parenthood, por ejemplo, y otras tienen clínicas del aborto y están al acceso de los ciudadanos en la calle. O sea, no son tampoco... Eso existe en Estados Unidos. Y yo no sé si esto se haga en Ecuador. Existen clínicas, pero no creo que... O sea, regentadas por... No sé si una industria, pero sí un sector económico que da este servicio. Un servicio que se da a la sociedad, el tema del aborto. Yo no sé si esto inmediatamente se dé en el Ecuador, no lo sé. Pero no hay que excluir, no creo que sea un argumento además en el debate importante para los pro vida, pero es un hecho que yo creo que se puede dar. Actualmente el tema del aborto, por ejemplo, ¿cómo se da el aborto en el Ecuador? Eso me decía un amigo doctor. No es ya con la operación,
Es únicamente la pastilla que desprende al bebé del útero y que se utiliza, de hecho, en los casos de aborto natural. Cuando hay un aborto natural, una mujer tiene que tomar esta pastilla para que se desprenda y al final hay que hacer una especie de curetaje, el proceso para sacar al bebé. Así se dan los abortos, ahora es una pastilla. No en todos los casos. Hay gente Tampoco, que yo no sé si se tiene- llega a una industria, pero sí soy consciente de que, al menos en otros países donde esto ya está muy desarrollado, desde la aprobación de la sentencia Wayne versus Roe, se han dado registrados hasta el 2007 50 millones de abortos. Alguien tiene que hacerlos. O sea, alguien tiene que dar ese servicio. No sé si se crea una industria, pero evidentemente hay intereses que Decía, no hay como pasar por alto. decía Pepe Mujica, yo creo que con bastante cierto, que el tema ya no era si penalizar o no el aborto. El tema es que las mujeres abortan y esa es una realidad objetiva. Y que era la decisión de los legisladores ponerse de algún lado. Querían un aborto tutelado y protegido por el Estado o querían un aborto en condiciones clandestinas. Porque lo que no va a evitar el artículo, esté escrito como esté escrito, son los abortos. ¿Usted está claro en eso? Los abortos ya se dan el día de ahora. Por eso. Sería una mentira decir los abortos no se dan y además se dan en clínicas clandestinas. No, no, no. Eso tienen que saber los ecuatorianos cómo funciona. Cuando no es un aborto natural, una mujer también accede a esta pastilla, ¿no es cierto? Cuando quiere provocarse un aborto, una pastilla en donde ya se desprende el bebé, ya no tiene vida, acude a un centro médico y simplemente dice tuve un aborto. El médico no pregunta si fue un aborto provocado o un aborto natural y además tiene que hacer, por supuesto, el proceso porque hay que extraer, digamos, este bebé de la barriga para que no haya afectaciones posteriores. Así se da ya el aborto. Entonces también el argumento de decir con esto no van a abortar, no, ya se está dando. Por eso es que esta discusión va más allá de eso. Y es un tema de qué bien jurídico protegemos. Y es el tema que yo he puesto en el debate también. Hay un tema ético, constitucional y por supuesto de procesal legal que abriría una puerta muy compleja a futuro. Entonces yo creo que no es que se está impidiendo, eso ya se da. Y no se da en clínicas clandestinas, se da aquí en clínicas de la capital, en cualquier centro médico al que acude una persona puede acudir luego de tomarse una pastilla. Y que además el doctor me decía, es tan claro diferenciar uno de otro caso. La mujer que viene realmente destrozada, llorando, preocupada, es aquella que tuvo un aborto no planificado, un aborto natural. A que llegan, dicen, en cambio, otras chicas donde ya no hay esa emoción de por medio, sino únicamente como que el hecho que se dio. Dice, ahí el doctor se da cuenta que ha sido algo provocado. Ah, pero tampoco es como que abortan por diversión, ¿no? No, no, nadie. Yo creo que esa no es una decisión, yo no creo que es una decisión para nada fácil. Sería ilógico decir que eso es fácil para cualquier ser humano. Y por eso creo que las connotaciones, incluso luego del aborto, son terribles. Son terribles, no solo para la propia mujer, sino también para su familia. O sea, hay muchas personas, hizo leer otra vez, de una abuela que decía, porque el novio le obliga a abortar a una chica que se queda embarazada, dice, la abuela también tenía la expectativa de cuidar de ese nieto. Entonces, es una afectación global y yo creo que para nada se va a acabar esta problemática con esta reforma. Asambleísta Esteban Torres, mucho éxito en su jornada. Le viene Gracias. una pelea dura en una sesión de pleno inesperada en la que nadie sabe en realidad qué puede pasar. Mucho se dice en los pasillos y mucho cambia a la hora de la hora. Sabemos qué pasa. Un gusto haberlo Muchas tenido gracias aquí, y un saludo a todos. haber escuchado sus argumentos. Gracias. Y les pido a ustedes que terminemos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Nunca en la historia de la democracia ha habido una nación jodida por un debate democrático. Nunca nos ha hecho inferiores el tener debates polarizados con esquinas casi irreconciliables. De eso se trata. Este es el juego. Y el tema del aborto es, a todas luces, una clara demostración de que los ecuatorianos estamos empezando a madurar democráticamente. Porque a la vuelta de la esquina, unos cuantos años atrás, en este país de lo que se hablaba era de si el presidente era muy bueno o muy malo. Este es un país que ha empezado a discutir temas de fondo. ¿Qué queremos ser como sociedad? ¿A dónde queremos ir? Y no importa la postura que usted tenga. No importa si usted es pro vida o si está a favor de los derechos de la mujer. No importa si usted cree que debe ir a prisión una mujer que aborte, que debe protegerse la vida, el feto. No importa lo que crea. Siempre y cuando pueda defenderlo
de la mejor manera. Porque lo que nos está haciendo daño no es el debate, son los que no saben debatir. Son aquellos que a los que están en la postura de los pro vida los acusan de ser unos monstruos abominables que quieren arruinar la niñez de las embarazadas y convertirlas obligatoriamente en madres porque así disfrutan la vida. Los que nos están haciendo daño son los pro vidas que acusan a los que están en la otra esquina de querer formar una industria del aborto, de ser unos descorazonados que disfrutan matando niños. Y ninguna de las dos realidades es cierta. La verdad es que concebimos las cosas de forma distinta y que el juego es que encontremos una forma decente y democrática de ponernos de acuerdo. Eso es lo que está por pasar en este país y pase lo que pase, se decida lo que se decida, ya habremos ganado. Aquí nos vemos todos, será mañana otro entrevistado, otro entrevistador, porque los acompañará Gaby Yepes. Creo que te hayas sentido cómodo también, que no es el mejor tema para conocernos, pero... No, a mí me gusta, eso es lo que no, me molesta discutir. Me ha gustado con la Marcela, estuve con...